amigos? Bueno, hoy acá haciendo un nuevo video. En esta ocasión con respecto a lo que es seguridad en cuchillos de supervivencia, vivac o campismo. Bueno, he tratado de resumir todo el tema en 10 puntos para poder concentrar la idea con respecto a lo que es seguridad en estos 10 puntos. Los paso a enumerar. El primero vendría a ser la funda. Segundo, reconocimiento del cuchillo en sus secciones. Tercero, reconocer nuestro cuchillo. Cuarto, la utilización de guantes y de qué tipo. 5 puntos de seguridad del cuchillo. 6, cómo utilizar los puntos de seguridad. 7, cortes básicos seguros. 8, cómo empuñar el cuchillo. 9, cómo pasar o ceder el cuchillo. Y 10, hablar un poquito de determinadas malas costumbres. Bueno, en la primera dijimos con respecto a la funda del cuchillo. Acá yo he puesto algunos de los cuchillos que yo suelo utilizar y como común denominador podemos ver que cada uno de ellos tiene una funda propia, ¿correcto? La funda cumple dos funciones fundamentales. La primera, que su portación y o transporte sean cómodos y seguros. Y la segunda es el lugar de descanso o reposo de la herramienta cuando no la estamos utilizando. Esas son las dos funciones que en realidad cumple la funda. El segundo punto del cual habíamos hablado era con respecto al reconocimiento del cuchillo. Vamos a agarrar algún cuchillo como para poder hablar un poquito más del reconocimiento de un cuchillo. Si nosotros seccionáramos el cuchillo, tendríamos que estar hablando que el cuchillo tiene una sección que es la anterior, que es donde nos vamos a estar encontrando con la hoja, y una sección posterior, que es en donde nos vamos a estar encontrando la empuñadura, y una sección media o intermedia, que es una sección donde muchas veces también nos encontramos con una guarda, un guardamano, que suelen traer determinado tipo de cuchillos, como por ejemplo este cuchillo. Así que bueno, al cuchillo en realidad lo podemos dividir en tres secciones: la sección anterior, la sección posterior y la sección media del cuchillo. ¿Qué podemos decir sobre la sección anterior? En la sección anterior nos vamos a estar encontrando con la hoja del cuchillo, la cual está dividida en otras tres secciones, ¿sí? Tenemos la sección que vendría a ser la distante, que vendría a ser la que está del lado de la punta. Tenemos la sección media y después tenemos la sección próxima. Esas son las tres secciones de la hoja del cuchillo. En la hoja del cuchillo también nos vamos a estar encontrando con que en la parte inferior del mismo vamos a estar encontrándonos con el filo, vamos a estar encontrando que tiene una punta. Eso es con respecto a lo que vendría a ser la sección anterior. Y con respecto a lo que vendría a ser la sección posterior, vamos a estar encontrándonos con la empuñadura del cuchillo, y en muchos casos nos vamos a estar encontrando con ciertos elementos de seguridad, como ser una perforación para el cordón fiador y el tipo de empuñadura en sí que tenga el cuchillo. En otros tipos de cuchillos vamos a estar encontrando que también viene con
un elemento de seguridad que también se utilizaría como elemento de seguridad, que vendría a ser el famoso rompecristales o rompecoco, y en otro una terminación a la cual se la denomina pomo. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a estar hablando con respecto a esas partes del cuchillo también. Bueno, eso es en cuanto al reconocimiento del cuchillo, ¿sí? Reconocer el cuchillo en sus secciones. Eh, Después, reconocer nuestro cuchillo. Siempre es necesario saber sobre las características de nuestro cuchillo para poder entender cuáles son sus prestaciones y también sus limitaciones, dentro de las cuales vamos a estar encontrándonos con la seguridad que éste nos está brindando al momento de usarlo en distintas o diversas tareas de corte, ¿sí? Por eso es muy necesario poder reconocer nuestro cuchillo. El otro punto era con respecto al uso de guantes. Bueno, el uso de guantes, a ver, estos generalmente deben ceñirse bien a nuestra mano, eh, cuidando que no se deslice la mano junto con el guante desde el cuchillo, ¿correcto? Muchas veces el guante es muy holgado y puede ser que la mano se deslice dentro del guante. El guante en realidad debe tener una buena elasticidad, debe estar bien ceñido a la mano, como había dicho, y no debe ser demasiado grueso para no perder tacto. En la zona palmar del mismo debe ser antideslizante. El mismo debe colocarse siempre antes de empuñar el cuchillo. Esto es como el cinturón de seguridad de un auto, ¿no? Uno se debe colocar el cinturón de seguridad antes de encender el auto. Yo, por ejemplo, tengo acá dos pares de guantes para mostrar un poquitito lo que estaba diciendo. Estos son unos guantes de descarne fino, los cuales obviamente son muy cómodos porque realmente son flexibles, no son demasiado gruesos, ¿sí? Pero sí son holgados. Vemos que los dedos quedan holgados, no queda muy ceñido a la mano. Y esto va a estar haciendo que muy probablemente cuando el cuero esté un poco más utilizado, nos quede aún más holgado. Entonces, en determinado tipo de tarea, este guante se puede deslizar de nuestra mano. Vean que sale con una facilidad el guante de la mano, no hace falta ejercer gran fuerza ni nada. Si este cuero estuviera un poco más estirado, sería mucho más fácil de que nuestra mano saliera del guante. Por eso, más allá de que cualquier tipo de guante puede llegar a brindarnos un poco más de seguridad en el manejo de uno de los cuchillos, siempre es mejor buscar un guante que esté un poco más ceñido a la mano, ¿no? Que sea elástico y, como decía, que en su palmar, dentro de lo posible, tenga zonas antideslizantes. Al estar bien ceñido en los dedos y la mano, nos va a estar manteniendo la sensibilidad de tacto, para poder empuñar, controlar y manejar de una manera más segura cualquier tipo de cuchillo. Bueno, con respecto al tema de los guantes, eso era todo lo que tenía para decir. Después, si pasáramos al punto número 5, que también he nombrado, que son los puntos de seguridad del cuchillo. Muchos cuchillos ya vienen diseñados con determinados puntos de seguridad para ser empuñados y o también
desarrollar determinado tipo de tareas. ¿Okay? Estos puntos de seguridad pueden estar o no tanto en la hoja como en la empuñadura del cuchillo. Si vemos alguno de los puntos de seguridad que trae un cuchillo, vamos a agarrar, no sé, podemos agarrar este cuchillo que tenemos acá. Nosotros en este cuchillo podríamos ver, primero vamos a ver los puntos de seguridad de un cuchillo según la sección, ¿sí? Vamos a hablar de la sección delantera del cuchillo, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar que en la parte delantera del cuchillo, sobre el lomo, tenemos un dentado, ¿sí? Y más adelante nos encontramos con otro tipo de dentado. Son dos tipos de dentados diferentes, ¿sí? Uno es más próximo a la empuñadura y uno es más próximo a la punta, ¿sí? El dentado que está más próximo a la empuñadura es una fijación del dedo pulgar para poder tener afianzado de una manera más segura el cuchillo, en donde nosotros vamos a estar apoyando nuestro dedo pulgar y este dentado va a hacer que nuestro dedo pulgar se trabe para de esa manera tener una mejor sujeción del cuchillo, ¿correcto? También vamos a ver como otro sistema de seguridad que han diseñado en esta hoja, el dentado delantero. Este dentado delantero no es una sierra ni un serrucho, sino que simplemente es un antideslizante, ¿sí? Debido a que el lomo en determinados tipos de cuchillos que tienen un lomo relativamente ancho debido al tipo de hoja con la cual fue diseñado, se utiliza para golpear o para ser golpeado. Este dentado justamente cumple la función de antideslizante. Si nosotros estuviéramos utilizando una madera para poder golpear sobre el lomo del cuchillo, este dentado estaría evitando que la madera se deslice hacia cualquiera de los dos extremos. Si se deslizara hacia nuestra mano, podríamos estar golpeándonos y lastimándonos. Por eso viene con este sistema de seguridad, ¿sí? Bueno, fuera de esto, estos son dos sistemas de seguridad que encontramos en el lomo de la hoja de este cuchillo. Si estuviéramos hablando sobre la parte inferior de la hoja, en determinado tipo de cuchillos, a ver, por ejemplo este cuchillo. Este cuchillo notamos que en la zona media, entre la zona media del cuchillo y la parte posterior de la hoja, encontramos con que tiene una patilla inferior, ¿sí? Una saliente, ¿correcto? Entonces, sobre la parte de la hoja, vemos que entre la saliente y la parte donde termina el filo de la hoja, se produce una pequeña caladura, ¿sí? Esta hendidura que existe en la hoja es justamente para realizar una tarea a la cual se le llama ahogamiento de hoja, ¿sí? Es ahogar la hoja, involucra poder posicionar el dedo índice en la parte, en esta caladura, apoyar el pulgar sobre el lomo del cuchillo y de esta manera tener el cuchillo, el movimiento del cuchillo, perdón, ¿esto qué hace en realidad? Reduce el deslizamiento,
el desplazamiento del cuchillo. Esta posición lo que hace es reducir el desplazamiento del cuchillo, haciendo que el movimiento de la hoja sea mucho más corto y determinado. Esto le da mayor control. Entonces nosotros no podemos pasar del movimiento que nos brinda la muñeca si estamos sujetando el cuchillo como estoy mostrando, ¿sí? Para eso está justamente esta hendidura, para poder ahogar la hoja. Y esto, ¿para qué lo vamos a estar utilizando? Justamente para tareas pequeñas. Cuando nosotros tenemos un cuchillo de una dimensión intermedia, el hecho de realizar una tarea pequeña con un cuchillo intermedio muchas veces es incómodo, y cuando el cuchillo trae un determinado peso y un determinado largo, se hace difícil controlarlo en tareas pequeñas. Entonces, para poder controlarlo, justamente está el diseño este sobre la parte de la hoja del cuchillo. Otro punto de seguridad que suele entrar en los cuchillos es en la parte de la hoja. Seguimos hablando sobre los puntos de seguridad que encontramos de un cuchillo en el sector de la hoja del cuchillo. Es la de la posibilidad de un cordón fiador. Por ejemplo, en este cuchillo nosotros vamos a estar viendo que en la parte próxima a la empuñadura, en la zona intermedia del cuchillo, tiene una perforación. Esta perforación es para poder montar un cordón fiador. Pero bueno, este cordón fiador tiene que estar combinado con otra perforación que generalmente trae en la empuñadura, lugar que todavía no hemos visto, en donde nosotros vamos a estar combinando el cordón fiador entre una parte de la perforación para fiador y otra parte de la perforación para fiador. De esta manera nosotros vamos a tener el cuchillo empuñado con una determinada seguridad, ¿correcto? Esto va a estar haciendo que el cuchillo sea más fiable en el momento de determinado tipo de trabajos, para evitar que el cuchillo se deslice. Este es otro punto de seguridad que suele entrar en los cuchillos, directamente diseñado por su fabricante, ¿no? Esto es con respecto a los puntos de seguridad de un cuchillo que podemos estar encontrando en la zona de la hoja del cuchillo. Dijimos que el cuchillo se divide en tres zonas. Vendría a ser la zona de la hoja, la zona intermedia y la zona de la empuñadura. En la zona intermedia, muchas veces como elemento de seguridad vamos a estar encontrando con que tiene montado un guardamano, ¿sí? Muchas veces el guardamano puede ser de doble patilla o de patilla simple. Muchas veces, con respecto, depende del modelo, muchas veces cuando es de patilla simple es la patilla inferior, ¿sí? Y doble patilla vendría a ser como este caso. Este es un elemento intermedio entre el filo y la empuñadura del cuchillo, el cual mantiene nuestra mano protegida ante el deslizamiento del cuchillo, ya sea sobre un elemento o un elemento que se pueda estar deslizando sobre el cuchillo hacia el lado de nuestra mano, o también nuestra mano, evitar que nuestra mano se deslice hacia el lado del filo del cuchillo. De esta manera estaría nuestra mano siendo trabada y protegida, obviamente, para que no se deslice hacia el filo, o cualquier elemento que nosotros estemos utilizando sobre o debajo del cuchillo, estaría nuestra mano siempre siendo protegida. Así todo, si estuviéramos nosotros de igual manera utilizando el cuchillo
del lado del filo, estaría pasando exactamente lo mismo, estaría protegiendo nuestras manos, ¿sí? Ya sea ante el caso de corte o ya sea ante el caso de golpe. Bueno, con respecto al punto intermedio en seguridad sobre los cuchillos, eso es todo lo que puedo decir. Ahora podríamos estar hablando sobre la sección posterior o la empuñadura del cuchillo, ¿sí? ¿Qué puntos de seguridad encontramos en una empuñadura de cuchillo? Bueno, el más clásico, es el que veníamos comentando recién. Una perforación para poder alojar un cordón fiador, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con una perforación sola en la parte posterior para un cordón fiador, no solamente como punto de seguridad en la sujeción del cuchillo para mantenerlo de una manera más estable, sino que también se está utilizando para poder ganar golpe con él, ¿sí? A ver, vamos a tratar de mostrarlo con este. Si nosotros quisiéramos tener el cuchillo de una manera mucho más controlada, lo estaríamos agarrando de esta manera, que es la manera normal de empuñar el cuchillo, ¿correcto? Pero si nosotros quisiéramos con este cuchillo, o por ahí con uno un poco más chico, ganar golpe en el momento de corte, tendríamos que empuñarlo más atrás. Entonces el cordón fiador lo que está dándole es aumentándole en ese momento la sujeción sobre el cuchillo. Esto estaría evitando que el cuchillo de una manera accidental se nos pueda deslizar de la mano. Entonces lo podríamos tener mucho más controlado y podríamos trabajar con el cuchillo de una manera mucho más segura. Eso es cuanto a lo que vendría a ser seguridad en referencia a lo que es la empuñadura. También podemos encontrar como otro elemento de seguridad cualquier otro cuchillo que de repente tenga lo que se llama, vamos a utilizar este mismo, lo que se llama rompecristal o rompecocos. Este cuchillo, bueno, de por sí es en una sola pieza. Todo el cuchillo es una sola pieza, o sea que es de empuñadura enteriza. Y nos encontramos con que termina con este pico. Esto no solamente está actuando como rompecristal o rompecocos, sino que también es un método de seguridad en el cual, si nosotros tuviéramos que golpear sobre el cuchillo, o si tuviéramos que utilizar el cuchillo para golpear, al terminar en punta nos estaría dando la seguridad de que ante el golpe el cuchillo se clavaría. Si estuviéramos utilizando, por ejemplo, una madera, la madera se clava y de esa manera se evita que la madera se deslice en el momento del golpe y nos podamos estar lastimando. Ese es el otro punto de seguridad que vamos a poder estar encontrando sobre la empuñadura de un cuchillo. Otro tema de seguridad con respecto a la empuñadura del cuchillo es que generalmente hay muchos diseños que vienen. En este cuchillo nosotros hemos visto que trae, a ver si lo podemos ver en este, para no seguir tanto con ese cuchillo, vemos que en la parte, ya estábamos hablando de la parte posterior del cuchillo, ¿no? De lo que encontramos como qué elementos de seguridad encontramos en la empuñadura de un cuchillo. Nosotros vemos que se arma una patilla inferior, eso del lado de la empuñadura del cuchillo, la parte posterior del mismo, y esta patilla
sirve como bloqueo de dedo índice. De esta mano, de esta manera, la mano va a estar mucho más afirmada y afianzada en el momento de empuñar el cuchillo y de ejercer determinado tipo de movimiento o fuerza con el mismo. Entonces, como no tenemos en la parte intermedia un guardamano, esta patilla inferior nos va a estar asegurando de que nuestra mano no se deslice hacia el lado del filo. Obviamente, en este otro modelo lo podemos apreciar mucho mejor. Es una traba para el dedo índice. También podemos estar hablando que como elementos de seguridad en lo que se refiere a la empuñadura de un cuchillo, podríamos estar nombrando la ergonomía de la empuñadura. Un diseño ergonómico para dedos o palma de la mano le brindan al cuchillo siempre mayor seguridad y comodidad en la tarea. Vamos de vuelta a este cuchillo que demuestra lo que estamos diciendo. Podríamos estar también viendo este cuchillo, el cual tiene una forma más ergonómica y le está dando mayor fiabilidad en el momento de empuñar el cuchillo. Esto obviamente no solo lo hace más cómodo, sino que lo hace más seguro, para que no se deslice la mano sobre el mismo. Fuera de lo que es la ergonomía que podemos estar encontrando nosotros en la empuñadura, una cosa es la ergonomía de la empuñadura, el diseño que trae la empuñadura, y otra cosa es el revestimiento de la empuñadura. Muchas empuñaduras pueden ser en una pieza enteriza o en dos mitades, que generalmente se las denomina como cachas. Las cachas las podemos encontrar de diferente tipo de materiales, de diferente tipo de formas, con diferente tipo de diseños. Las cachas lo que van a estar haciendo es reforzando la sujeción del cuchillo ante la manipulación, ¿sí? Nosotros acá vemos que este cuchillo, por ejemplo, la empuñadura del mismo viene revestida con dos cachas, y este, por ejemplo, es enterizo. O, a ver, este cuchillo viene también con cachas. Este tiene una empuñadura enteriza, ¿correcto? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia entre lo que es un cuchillo que su empuñadura viene revestida con un revestimiento enterizo o un revestimiento por cachas. En ambos casos vamos a encontrar con que tienen diseño. Este cuchillo, estas cachas, el revestimiento de la empuñadura tiene un determinado diseño. Este también es de cachas y tiene otro tipo de diseño. Vamos a estar encontrando diferentes tipos de diseños. Bueno, nosotros hasta ahora veníamos nombrando todo lo que yo junté dentro del punto 5. El punto número 6, yo quería hablar cómo optimizar
no optimizar, sino cómo utilizar los puntos de seguridad. Algunas de las cosas ya las fui diciendo en realidad. Un punto de seguridad, como habíamos dicho, vamos a repasarlo, es el dentado que traen ciertos cuchillos para poder afianzar el pulgar, es el bloqueo por dedo índice. Ya han visto, esto es muy sencillo, el dedo se traba en esta zona y en esta zona. Esto está afianzando muchísimo. El otro punto de seguridad que encontrábamos para poder utilizar el cuchillo de una manera más segura es también ahogando la hoja, en donde usamos el dedo índice en esta parte, pulgar sobre el lomo y tenemos el movimiento más controlado. Otro de los temas de seguridad, como habíamos visto, es el dentado que podemos, los tipos de dentado que podemos llegar a encontrar sobre la hoja de un cuchillo. Todo esto nos va a estar dando a nosotros una mayor seguridad. Pero esto lo brinda cada uno de los diseños de los cuchillos. Es muy difícil que encontremos un cuchillo que contenga todo. Es muy difícil. Por eso uno, en el momento en que adquiere un cuchillo, ya tiene que tener sabido determinado tipo de cosas para poder elegir el cuchillo más conveniente, que esté destinado a la tarea que uno ya sabe que le va a dar. Bueno, como punto número 7 había dicho yo de hablar un poquitito de cortes básicos seguros, ¿sí? Ya sea sobre cuerdas o madera. A ver, si nosotros tuviéramos que hacer un corte sobre esta madera, en referencia a lo que es por golpe, lo ideal sería siempre utilizar el cordón fiador, nunca dejar de utilizar el guante, ¿sí? Siempre el guante, porque el guante, si tiene una muy buena adherencia, esto va a estar haciendo que la herramienta de corte no se nos patine en la mano y podamos tener un accidente, ¿sí? Entonces, arranquemos como tenemos que arrancar, con un guante que no solo va a estar haciendo de protección, sino que va a estar aumentando la adherencia del cuchillo para evitar cualquier tipo de inconvenientes, ¿sí? Cuando nosotros queremos trabajar sobre una madera y necesitamos realizar un corte, siempre utilizar el filo del cuchillo hacia la parte externa de nuestro cuerpo. Nunca utilizar el cuchillo al revés. Nunca. Siempre utilizarlo en sentido opuesto a nuestro cuerpo. Eso es una de las primeras cosas básicas con respecto a utilizar un cuchillo para trabajar sobre una madera. Con respecto a si tenemos que utilizar el golpe para un corte de madera, bueno, siempre mantener las manos alejadas, la mano de sujeción alejada de la zona de golpe, siempre. Nunca trabajar cerca de la zona de golpe o de corte con el cuchillo, cuando tenemos la mano de sujeción muy próxima. Nunca cruzar la mano para sujetar y trabajar de esta manera. Esos son errores que se suelen cometer habitualmente. Siempre recuerden que la mejor manera para hacer determinadas tareas básicas y seguras es siempre el filo en forma opuesta hacia donde está nuestro cuerpo.
De esa manera vamos a estar evitando cualquier tipo de accidentes. Y si tuviéramos que cortar una cuerda, vamos a agarrar una cuerda, un pedazo de cuerda. Si nosotros tuviéramos que cortar una cuerda, nunca cortar la cuerda con el filo hacia nosotros. La manera más correcta es siempre con el filo hacia abajo. Siempre. Otra forma muy segura de cortar una cuerda es controlar la cuerda. Tendríamos que tener la cuerda controlada y no la cuerda flameada y tratar de cortar, donde estaríamos no estaríamos teniendo un buen punto de control y de sujeción en el corte, ¿sí? La manera correcta sería cortando siempre hacia abajo, con el filo hacia abajo, ¿sí? Debido a que también, pero ese es otro punto que vamos a hablar dentro de un ratito, es muy importante poder trabajar, reconocer el espacio de trabajo, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar un poquito de eso. Esa es la manera, digamos que siempre la manera correcta de hacer un corte, ya sea de una cuerda o ya sea de una madera, es trabajar siempre con el filo del cuchillo hacia el lado opuesto de nuestro cuerpo. Como punto número 8 les había dicho de cómo empuñar el cuchillo. Bueno, el cuchillo hay muchas maneras de empuñar un cuchillo, ¿correcto? Uno puede estar empuñando el cuchillo de la manera correcta o puede estar empuñando el cuchillo también de esta manera, o lo puede estar empuñando de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros empuñamos el cuchillo de esta manera, ya de por sí algo raro tenemos que sentir en nuestro cuchillo, debido a que la parte ergonómica del cuchillo no coincide con nuestra mano. Por ende, tendríamos que estar dándonos cuenta que el filo está dando hacia nuestro cuerpo. Esa es una de las cosas que habíamos hablado hace un momento, que uno cuando realiza un corte, el filo nunca tiene que dar hacia nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tuviéramos que utilizar el cuchillo en esta posición, lo más correcto sería utilizarlo de esta manera, con el filo alejado de nuestro cuerpo, ¿sí? Esta es una manera más segura de poder empuñar el cuchillo en esta posición. Cuando nosotros tenemos que trabajar con la punta de un cuchillo, en este estilo de empuñado, siempre tenemos que tener muy en cuenta de no estar cerca de la zona de clavado, donde vamos a estar utilizando la punta del cuchillo. ¿Debido a qué? A que nosotros cuando bajamos la mano, generalmente el brazo baja y la mano baja junto con el brazo en una determinada angulación. Entonces, no tenemos corrección generalmente de la postura de la muñeca en el momento de bajar la mano para que el cuchillo clave de manera recta. Generalmente lo que nos sucede es que bajamos la mano, ¿sí?, con el puño en la posición más cómoda que nos determina a nosotros el cuerpo, pero eso nos va a estar llevando a nosotros a una determinada inclinación. Si nosotros estuviéramos cerca o próximos, digamos que uno está cerca o próximo a la zona de corte, y en la angulación pierde control y el cuchillo se va del lugar de trabajo, podríamos estar clavándonos el cuchillo o podríamos estar cortándonos, ¿sí? Eso de manera indefectible estaría sucediendo. A ver,
Bueno, retomando de cómo empuñar el cuchillo. Habíamos dicho que la manera más correcta es esta. Y otra forma de poder empuñar el cuchillo es siempre que nosotros, no recomiendo nunca estar caminando y mucho menos corriendo con el cuchillo empuñado. ¿Sí? Recordemos que cuando uno no utiliza el cuchillo tiene que quedar siempre en su zona de descanso. ¿Cuál es la zona de descanso? Su funda. Cuando nosotros dejamos el cuchillo en reposo, el reposo debe estar haciéndolo en su lugar, que es la funda. Nunca, jamás dejar, que lo he visto en 1000 lugares, el cuchillo clavado, ¿sí? El cuchillo clavado. Cualquier persona puede venir caminando descalza, golpear del lado del filo porque no vio el cuchillo que está clavado en el piso. Tampoco hay que dejarlo apoyado o tirado. Esto es un peligro, cualquier persona se puede tropezar, caer sobre el cuchillo y clavárselo, puede caer y cortarse. Entonces, nunca, siempre uno, cada vez que tiene que dejar de empuñar el cuchillo porque tiene que hacer una pausa en la tarea que está haciendo, el cuchillo de manera automática tiene que reposar en su funda. ¿Sí? Para eso existe justamente la funda, para que sea el lugar de reposo del cuchillo. Entonces, con respecto a lo que es la empuñadura, cómo empuñar el cuchillo, bueno, hablamos de lo básico, que es sostenerlo de manera básica, qué no hacer con el cuchillo, y cuando uno lo empuña de forma vertical, cómo empuñar el cuchillo, siempre con el filo que dé del lado opuesto del cuerpo. Después, si tengo que decir algo en referencia a cómo pasar o ceder el cuchillo, bueno, esa es una de las maneras donde más yo haría un poco de hincapié, porque mucha gente cuando pasa un cuchillo realmente no sabe cómo pasarlo y muchas veces ahí es donde ocurren los accidentes más insólitos. ¿Sí? La manera más correcta de ceder o pasar el cuchillo a una persona es siempre agarrándolo de la hoja por la parte del lomo, controlando que la punta del cuchillo no esté dando con nuestro brazo, esté fuera de nuestro brazo, y de esta manera nosotros con un ángulo de 45 grados, o sea, ni así y mucho menos así, y tampoco así no se entrega un cuchillo. Cuando uno cede el cuchillo, deja la empuñadura libre para que la persona que tenga que agarrar el cuchillo lo pueda hacer con una determinada firmeza y seguridad. Entonces siempre agarrarlo de la hoja con una pequeña angulación para que la punta del cuchillo sobresalga de nuestro brazo, y de esta manera si la persona viene hacia nosotros y se tropieza, hacerlo de esta manera es muy difícil de que ocurra un accidente. El filo de la hoja hacia abajo, no hacia nosotros, sino hacia abajo, y lo estaríamos agarrando de una manera muy controlada, donde es muy difícil que nosotros podamos hacer algún tipo de maniobra peligrosa con el cuchillo, y si alguien, vuelvo a repetir, viniera hacia nosotros, se tropezara y lo golpeara o se cayera sobre el cuchillo estaría mucho más controlado antes de que pueda ocurrir algún tipo de accidente. ¿Sí?
Esa es otra de las cosas que podría estar diciéndole yo con respecto a lo que es seguridad, un poco de seguridad en el manejo de los cuchillos. Con respecto a lo que son malas costumbres, bueno, un poco así como para ir cerrando el tema, yo he enumerado algunas de las malas costumbres. Nunca jugar con el cuchillo. El cuchillo está creado con otro fin, no fue creado con el fin de juego, ¿eh? No es un juguete. Entonces, es una herramienta de corte. Nosotros tenemos que tener bien asumido que estamos trabajando con una herramienta de corte. Por ende, no es algo para jugar. Cuando este no se esté usando, siempre debe quedar en su zona de reposo. Vuelvo a repetirlo, siempre que uno deje de utilizar el cuchillo, debe quedar en su funda, que es la zona segura de reposo del cuchillo. No dejarlo tirado, ni apoyado, y mucho menos clavado en alguna madera o en la tierra. Ya dijimos por qué, lo acabo de mencionar. Nunca arrojar el cuchillo. Arrojar el cuchillo es una de las peores cosas que una persona puede llegar a estar haciendo y cometiendo el error más grave que puede llegar a cometer, ¿sí? Estamos hablando de que estos son cuchillos que están tomados como herramienta para desempeñar determinado tipo de tareas de corte. No son cuchillos para ser arrojados y no creo que alguien que esté interesado en seguridad, en cuchillos de supervivencia o lo que sea, esté mirando este video para ver cómo son arrojados. ¿Sí? Hay personas que pasan toda su vida practicando cómo arrojar cuchillos y así todo muchas veces ocurren accidentes, ¿sí? Y más en una zona abierta o boscosa donde de repente podríamos tener la loca idea de arrojar un cuchillo contra un árbol y no vemos más allá del árbol y quizás a 2 metros del mismo o a 3 esté pasando una persona y no la divisemos y ocurre algún accidente. Así que nunca arrojar un cuchillo. ¿Qué más podríamos estar diciendo sobre malas costumbres? Nunca pasar el... Esta es una de las más habituales. Nunca pasar el dedo sobre el filo del cuchillo para comprobar el estado. Nunca. Hay gente que pasa el dedo sobre el filo del cuchillo como si, no sé, como si no se fueran a cortar. Este tipo de cuchillos uno los tiene generalmente muy mantenido en sus filos. Son filos que muy difícilmente pierden su capacidad de corte. Por ende son cuchillos que tienen un filo muy, digamos que tienen una capacidad de corte muy elevada, ¿sí? Por ende, si nosotros queremos ver cuál es el estado del filo, podemos probar el filo. Podemos probarlo con una madera, podemos probarlo con una hoja, lo podemos probar, pero no pasando el dedo sobre el filo del cuchillo, ¿sí? Otra de las cosas que podemos mencionar sobre una mala costumbre es no caminar y mucho menos correr con el cuchillo en la mano. Esa es otra de las malas costumbres que mucha gente está habituada, ¿sí? A hacer. Otra de las cosas es cuchillos grandes para tareas grandes y cuchillos chicos para tareas chicas. A ver, si yo tengo este cuchillo, ¿sí? Y necesito con este cuchillo hacer una muesca,
ya de por sí, por más que lo lleve hasta esta punta, hasta este extremo, para tener el balanceo más controlado, ya estoy trabajando de una manera insegura, ¿sí? Si pueden ver lo que sobra de hoja de cuchillo, entonces, para tareas chicas, cuchillos chicos, ¿sí? Si yo necesitara trabajar cortando determinado tipo de tronco o ejerciendo determinado tipo de palancas, bueno, quizás sí pudiera para una tarea más grande utilizar una hoja grande, ¿correcto? Pero para una tarea chica existe el cuchillo chico. Si yo necesito emplumar una madera, obviamente voy a estar utilizando un cuchillo chico, no me hace falta ni siquiera un cuchillo medio. Podría estar haciéndolo con un cuchillo medio, podría estar haciéndolo con un cuchillo grande, pero si tengo la posibilidad de estar munido en ese momento con un cuchillo chico, utilizo el cuchillo chico para la tarea chica. ¿Por qué? Porque tengo mayor control sobre el cuchillo para una tarea tan chica como emplumar una madera. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos estar diciendo? Utilizarlo siempre de manera equidistante a nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con utilizar el cuchillo de una manera equidistante a nuestro cuerpo? Siempre que nosotros utilicemos un cuchillo, no tengamos otra parte de nuestro cuerpo cerca a la zona de trabajo. ¿Por qué? Porque el cuchillo se puede patinar, podemos estar haciendo una mala maniobra con la herramienta de corte y nos podríamos estar clavando. Entonces, siempre utilizar el cuchillo a una distancia equidistante, dándonos seguridad, ¿sí? Otra de las cosas que puedo estar diciendo es que ante el uso del cuchillo, no permitir que ninguna persona esté más cerca que el radio que marca el brazo con el cuchillo extendido. A ver si me pudieron entender. O sea, si nosotros estamos sentados trabajando en una zona con un cuchillo, siempre nosotros debemos delimitar la zona hasta donde alguien pueda acercarse a nosotros. ¿De qué manera? Si nosotros estuviéramos trabajando con este cuchillo, con nuestro brazo extendido y el cuchillo extendido, nosotros tendríamos que estar marcando un radio, un perímetro, hasta donde una persona puede llegar caminando. De esa manera nosotros podríamos estar en un espacio de una manera mucho más segura y que no ocurra ningún accidente con ninguna persona que se nos arrime, ¿sí? Pues si nosotros estamos trabajando con el cuchillo sobre esta madera, de esta manera, y permitimos que una persona se acerque lo suficiente, obviamente la vamos a terminar lastimando, ¿sí? Entonces, siempre marcar un perímetro, un radio, con el brazo extendido y el cuchillo extendido, donde vamos a estar sabiendo nosotros cuál es nuestro campo de acción, hasta dónde vamos a estar llegando con el cuchillo. Esa es una cosa muy importante a tener en cuenta en el momento de trabajar con un cuchillo y tenerlo en cuenta como norma de seguridad. Bueno, esto era un poco lo que yo quería comentarles con respecto a lo que era seguridad, lo que yo creo que es un poco de seguridad con respecto a los cuchillos, a la utilización de los cuchillos. Siempre tengan en cuenta
que un cuchillo está creado para actuar de manera agresiva. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Un cuchillo está creado para actuar de manera agresiva. Es un elemento de corte y seccionado. Y siempre hay que tener en cuenta que este tipo de herramientas de corte y seccionado son mucho más resistentes que el normal de las que conocemos. Están creadas para trabajar de una manera incluso hasta extrema en determinado tipo de elementos que son mucho más duros, por decirlo de algún modo, que la carne. ¿Sí? La conclusión que podemos sacar de esto, ya como para cerrar el tema, es que si resumimos, tendríamos que decir que, primero, es una herramienta de corte. Segundo, el cuchillo no actúa por sí mismo. El que lo maneja es uno, eso ténganlo siempre presente. Y tercero, usarlo de manera segura y controlada, siempre. Reconociendo siempre la capacidad y el fin para el cual el cuchillo fue creado. Y con eso, bueno, me despido, amigos. Espero que les haya gustado. Por ahí en algún momento me trabé con alguna palabra, pero un poco la idea es volcar determinado tipo de tips para que muchas personas por ahí ven determinado tipo de cosas en los cuchillos y no saben qué es. ¿Sí? Bueno, la idea de este video fue hablar un poco de lo que es la seguridad en los cuchillos, que hay muchos cuchillos que ya vienen con determinados puntos de seguridad, cómo utilizarlos y qué tener en cuenta para no cometer errores y que una persona lamentablemente no salga lastimada. Espero les haya gustado y bueno, hasta otro video. Gracias. Check this out. See you, sorry? Not really. Suppose let's follow it. Okay. And don't move. Alright. Listen! Cut your hand. Okay, I'm, not do a, it. I'm not a nurse yet. Let's go. I don't want it. I can do it. Ah! That's what El Leon Tool 0795 cuenta descamador, cierre superior, cierre inferior. Oh,